Hay que decir que en la única parte del mundo que me dicen alta es por lo alta comisionada, pero bueno. Muy buenas tardes, buenas noches en realidad. Gracias por estar aquí. Esta ha sido, yo diría, una corta pero crucial e intensa visita para mí. Es además la primera visita de un alto comisionado de la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Venezuela. Yo me voy a ir ahora a Caracas, desde Caracas, pero se va a quedar una presencia de mi oficina en el país por primera vez. Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno para que un pequeño equipo de 2 oficiales de derechos humanos permanezca aquí con el mandato de proveer asesoría, asistencia y asesoría técnica, pero también muy importante, continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela. Quiero agradecer al gobierno su invitación, la cooperación y compromiso con la oficina, incluyendo el equipo técnico que visitó el país en el mes de marzo. Previo a mi visita, solicitamos al gobierno varios compromisos y hemos podido alcanzar varios acuerdos, además de la ya citada presencia de los oficiales de derechos humanos. Tenemos el compromiso expreso del gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, así como también para evaluar cuáles son los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país. Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y los familiares por obtener justicia ante o graves violaciones de derechos humanos o víctimas de la violencia política por ser partidarios del régimen. Espero sinceramente que nuestra evaluación, nuestra cooperación y nuestra asistencia ayude a reforzar la prevención de la tortura y el acceso a la justicia en Venezuela. El gobierno también ha aceptado que mi equipo tenga acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar también confidencialmente con los privados de libertad. El Ejecutivo también se ha comprometido a trabajar para permitir un acceso más amplio a los distintos mecanismos de derechos humanos, incluidos los expertos independientes de Naciones Unidas, conocidos como relatores especiales. Celebro la liberación del parlamentario opositor Gilbert Caro, que se encontraba en custodia del Servicio de Inteligencia SEBIN, y asimismo recibo con beneplácito la liberación de Melvin Faría y Junio Rojas, aunque hago un llamado a las autoridades a liberar a todos quienes estén detenidos o privados de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica. El propósito de mi visita fue abrir un espacio que permita mantener una relación más cercana y fluida con las autoridades y con todas las instituciones del Estado, con la sociedad civil y, por cierto, con las víctimas y sus familiares. Mi deseo era venir y escuchar a todos los actores para poder trabajar con ellos hacia el respeto, la promoción y la protección de todos los derechos humanos de todos los venezolanos. Durante mi visita me reuní con el presidente Nicolás Maduro Moros y con varios ministros de gobierno y otros altos cargos, incluyendo el canciller, el ministro de Defensa, el de Interior y aquellos a cargo de las carteras relacionadas con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. También mantuve reuniones con el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general, el defensor del pueblo. De igual manera, sostuve una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y otros parlamentarios de distintos partidos políticos, así como con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. También conocí a víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familias. Escuché el testimonio de un hombre que me explicó cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados de las FAES que allanaron su casa, así como otras familias destrozadas porque sus seres queridos tuvieron el mismo destino. Un padre me mostró muy orgulloso el trofeo y las medallas que su hijo había ganado jugando al baloncesto antes de ser asesinado mientras participaba en una protesta el año 2017. Una madre me relató el asesinato de su hijo de 14 años durante las manifestaciones del 30 de abril de este año. Escuché los testimonios de familiares de personas privadas de libertad quienes habrían sufrido tortura, pero también conocí víctimas de violencia contra partidarios del gobierno. Conocí el testimonio de la madre de un joven que fue quemado vivo durante las protestas del 2017 y que pasó 15 días agonizando en el hospital antes de fallecer. Una joven me narró cómo su padre, dirigente campesino, fue asesinado por defender el derecho a la tierra de los campesinos. Estoy solo mencionando algunos de los muchos casos que tuve ocasión de conocer y compartir con ellos.
Sus historias son desgarradoras. Todos demandan justicia. Un sacerdote de la Iglesia para los Pobres nos compartió apasionadamente acerca de cómo los pobres y los grupos más vulnerables son los que más están sufriendo. No se trata de política, nos dijo. Se trata del sufrimiento de la gente. Y me he comprometido a continuar transmitiendo estas demandas y abogar por la justicia y la reparación para ellos, sean quienes sean los perpetradores. Soy consciente que hay muchas más familias y víctimas con las cuales no tuve la oportunidad de encontrarme, pero déjenme decirles algo. La lucha de todas esas víctimas por la justicia es importante, no solo por lo que esas familias han sufrido, sino que es importante que haya justicia para todos ellos, sean del color que sean, y es importante para toda Venezuela, para todos los venezolanos. Y en eso no están solos. He escuchado las voces de los manifestantes que luchan por la protección de sus derechos y las de aquellos que buscan reparación por el daño que han sufrido. He encontrado representantes de la sociedad civil, sindicalistas, líderes religiosos, empresarios y académicos de todo el espectro socioeconómico y político. Me he entrevistado con representantes de la comunidad internacional y con las agencias de Naciones Unidas en Venezuela. Y todos me han transmitido cómo la situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria, incluyendo el derecho a la alimentación, al agua, a la salud, la educación y otros derechos económicos y sociales. El Gobierno ha lanzado proyectos en un esfuerzo a asegurar acceso universal a programas sociales para los que ha dedicado el 75% del presupuesto nacional. Sin embargo, también he oído el testimonio de venezolanos que, muchos de ellos, a pesar de tener un empleo, no les alcanza para adquirir las medicinas que necesitan, para asegurar suficiente alimento o para otras necesidades. La situación sanitaria sigue siendo extremadamente crítica a causa de múltiples factores: la escasez de medicinas y de equipamiento, el éxodo de profesionales de la salud, el deterioro de la calidad del agua y el saneamiento y los apagones eléctricos. El costo y la falta de anticonceptivos en las farmacias ha contribuido al aumento de los embarazos adolescentes y también de la mortalidad materno-infantil. Los trabajadores de la salud me han descrito cómo equipamientos médicos muchas veces escasean o no están en funcionamiento. Y personas que viven con enfermedades crónicas me han alertado sobre ausencia o escasez de medicamentos esenciales para ello. Y he hecho un llamado al Gobierno también para que le dé una prioridad a los temas de salud y comparta los datos relacionados con la situación sanitaria y otros derechos socioeconómicos que nos permita evaluar la situación y apoyar en la mejor manera que Naciones Unidas pueda. Las causas de esta crisis económica, la cual se ha exacerbado dramáticamente desde el año 2013, son diversas. Y he hablado con el Estado sobre la necesidad de resolverlas urgentemente con el apoyo de las agencias de Naciones Unidas que recientemente han podido reforzar su presencia en Venezuela. Me preocupa que las sanciones impuestas este año sobre las exportaciones del petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica. Nuestro informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, mandatado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que se presentará el 5 de julio de 2019, contendrá mucha más información basada en evidencias, así como análisis objetivos relativos a todos los aspectos de derechos humanos que acabo de destacar y otros que por el tiempo no hemos alcanzado a incluir. Pero además de eso, como siempre hacemos, con recomendaciones constructivas sobre cómo avanzar. En este tiempo de crisis económica, social y política, he hecho un llamamiento a los líderes de todo el espectro político para que intenten encontrar una manera de confrontar los desafíos y el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Para ello, todas las voces deberían ser incluidas. Las crisis solo pueden ser resueltas a través de una participación significativa, franca e inclusiva de todos los diversos actores de la sociedad. He apelado a todos los líderes políticos a que participen constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega y con cualquier otro intento o esfuerzo para enfrentar la actual situación política en Venezuela. El destino de más de 30 millones de venezolanos reside en la voluntad y la habilidad de sus líderes para colocar los derechos humanos de la gente por encima de cualquier ambición personal, política o ideológica. Entiendo el escepticismo de algunos acerca de la posibilidad de que cualquiera de estas negociaciones prospere, pero creo que, dada la situación que se vive en el país, debe instar a todos los líderes a lograrlo. Mantener posiciones arraigadas en cualquiera de los dos lados solo agravará la crisis
y los venezolanos no pueden permitirse que se deteriore aún más la situación en el país. Hago un llamado a dar pasos audaces hacia un compromiso para dejar a un lado las ganancias cortoplacistas y enfocarse en logros a mediano y largo plazo para todo el país. Las negociaciones pueden dar fruto, pero lo van a dar solo si son inclusivas y si las partes involucradas dan una respuesta a la urgencia real de la situación. Y nuestra oficina está lista para la asistencia y asegurar que los derechos humanos de todos los venezolanos sean plenamente protegidos. Y nuestra presencia aquí posibilitará trabajar con las instituciones estatales, con la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas. Muchas gracias. Como la propia alta comisionada lo ha dicho, tenemos que tomar un avión, con lo cual hay tiempo para un par de preguntas. ¿Quién está interesado en preguntar? Vale. Buenas noches. A mí me duele la situación en Venezuela. Me duele porque veo lo que le pasa a la gente. Y creo que le debe doler igualmente a todos los líderes políticos que quieren a su país. Creo que Venezuela es un país de paz, solidario y que quiere vivir en paz. Y en ese sentido, yo soy una optimista crónica, digamos, ¿no? Y creo que uno siempre tiene que apostar a que las cosas puedan salir mejor, a buscar las soluciones, a buscar los acuerdos fundamentales para lograr salir de esta situación y generar condiciones para que en el país se pueda resolver los conflictos actuales. La situación humanitaria es una situación grave que afecta a muchas personas, como ya lo dije en mis palabras previas, pero en eso Naciones Unidas está trabajando fuertemente para apoyar en las áreas más relevantes, en un plan que se está haciendo con el gobierno, pero también con representantes de la sociedad civil, ¿no? Con distintos representantes para mirar que este plan efectivamente responda a lo que los propios venezolanos consideran que es lo más importante de enfrentar. Lo segundo, ¿por qué creo yo que hoy nos van a dar acceso? Bueno, es lo que nos han comprometido. Esperamos que se cumpla y si no, tendremos que así manifestarlo. Han sido dos preguntas en una, pero bueno, ¿alguien más? ¿Tú? Son como 45 preguntas en una. Y de hecho, como ya estoy tan cansada a esta altura del día, la primera se me olvidó. Me acuerdo de las demás. ¿Me puedes repetir la primera parte? Ah, ya, está bien. Gracias. O sea, nosotros empezamos a conversar con el gobierno para decir, nosotros queremos trabajar en Venezuela, tenemos que estar ahí. Nosotros tenemos el mandato de monitorear de todas maneras y lo hemos estado haciendo todo este tiempo y ustedes saben que presentamos un primer reporte oral en el mes de marzo en la sesión del Consejo de los Derechos Humanos y que tenemos un mandato, el mismo mandato, la misma resolución que fue aprobada por los miembros del Consejo en el mes de septiembre establece que en la segunda sesión, ahora en el mes de julio, junio-julio, tenemos que presentar un reporte escrito, ¿no? Y una discusión interactiva con todos los países participantes. Y eso hemos estado trabajando.
y esto se monitorea por información que llega, que se verifica, que se trabaja. Y hemos venido acá también antes de ese reporte para poder también incluir lo que nosotros hemos podido percibir acá, ¿no es verdad? Pero por otro lado, yo había recibido la invitación del gobierno y también la oposición había dicho públicamente que quería que yo viniera. Y empezamos entonces a trabajar porque yo dije, no se trata de tener una visita protocolar, se trata de tener una visita que podamos tener algunos resultados que sean interesantes. Y a mí me parece que el hecho de que esto es un acuerdo con el gobierno, de que la oficina tenga presencia física aquí permanente, ¿no es verdad? No como oficina todavía, ahora como oficiales de derechos humanos. Y vamos a trabajar para, ojalá, poder constituir una oficina, así como hay UNICEF, UNFPA, ONUCIDA, etcétera, para poder tener una oficina con mayor peso, con mayor fuerza, pero vamos a partir ya, tenemos ya 2 personas aquí que se van a quedar trabajando para, junto en contexto con el coordinador residente, pero que también van a poder no solo monitorear la situación de los derechos humanos acá, llevar adelante estos proyectos de cooperación técnica que les mencioné, en términos de acceso a la justicia, de la prevención de la tortura, ¿no? Evaluar si la Comisión Nacional de la Prevención de la Tortura está cumpliendo su funcionamiento o si no, qué otras medidas se requiere tomar, y esos son acuerdos tomados, ¿no?, con el gobierno. Y por lo tanto, más que evaluar si sí o no, ya estamos aquí y estamos trabajando y vamos a trabajar con el gobierno, pero también con todos los actores políticos, sociales, de manera de mirar entre todos cómo aseguramos el respeto, la promoción y los derechos humanos. Una más, para que no perdamos el avión. A ver, esa chica. No tengo todavía claro cuándo vuelvo a Venezuela, porque además tengo todo el mundo a cargo. Entonces tengo uno que otro país que está. Ahora, lo que me decían todas las personas con que me entrevisté, no nos olviden. Yo no me voy a olvidar de Venezuela. Pero lo más importante es que más allá del viaje que uno puede hacer una vez cada cierto tiempo, es que va a haber aquí presencia de la oficina, que vamos a estar trabajando, que si es necesario traer expertos en algunas áreas que pueden trabajar en áreas específicas que importen a los distintos actores sociales, políticos, ¿no es verdad? Vamos a hacerlo. Cuando vuelva yo, no lo sé, porque nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho antes, pero la diferencia es que antes el trabajo lo hacíamos desde fuera, lo hacíamos desde Panamá, lo hacíamos desde Ginebra, ¿no es verdad?, donde estábamos monitoreando la situación de derechos humanos, verificando los datos, teníamos contacto, gente, bueno, hoy día la tecnología permite mucha información, ¿no?, que llegara, pero ahora vamos a tener gente aquí mismo, que va a poder interactuar con todo lo que sea necesario, que va a poder recibir la información que exista, que va a poder mirar cómo evoluciona la situación de derechos humanos en Venezuela y que va a poder, por tanto, también tener una interlocución con las partes para mirar si es que hay situaciones que hay que mejorar, situaciones que hay que corregir o situaciones que hay que denunciar, ¿no? ¿Qué es la tarea que nosotros tenemos? Nosotros tenemos como tarea ser la voz de los que no tienen voz, pero también tenemos la tarea de relacionarnos con las autoridades del Estado, no solo del gobierno, sino del Estado, porque es el rol del Estado, es el Estado de un país en todo su ámbito el que tiene que asegurar el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos. Y por lo tanto está dentro de nuestro mandato interactuar con todos ellos para asegurar que o haya decisiones políticas, voluntad política, o que las leyes efectivamente reflejen un avance en estas materias, y también con la sociedad civil, y también de defensa de los defensores de derechos humanos, de defensa de los periodistas, está nuestro mandato también, con UNESCO, ¿no es verdad?, de manera de asegurar que todos los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación, de participación, etcétera, se puedan cumplir. Son muchas las tareas. Antes hacíamos todo esto desde afuera en términos de monitoreo, pero ahora, estando aquí, no solo vamos a monitorear para poder tener los reportes necesarios que tenemos que entregar, sino además para poder trabajar directamente y esperamos poder avanzar y apoyar el avance, el respeto y la promoción de los derechos humanos en Venezuela. Agradezco mucho, ha sido una visita
Siento que hemos tenido la posibilidad realmente de interactuar con muchas personas. En 2 días me pusieron un programa que se podría haber hecho en 5, pero hemos tratado de llevarlo adelante con fuerza porque me interesaba a mí justamente tener esa posibilidad de interactuar con muchas personas distintas y escuchar. Y seguramente me faltaron muchas más. Pero bueno, veremos poder volver, pero no le puedo decir una fecha ahora. Muchas gracias. Vamos, una información.